Bueno, ¿pueden ver el PDF, chicos? Sí. Bárbaro. Bueno, ¿Qué cosa, profe? no, si pueden ver las Ah, sí, sí. transparencias. Bueno, les pregunto cada tanto porque acá cuando pongo pierdo el control de lo que están del Meet, así que bueno, por eso estoy nada más veo el PDF yo. Bueno, hoy vamos a ver modelo de señal de transistores. Hasta ahora estuvimos trabajando con los transistores y con los MOS, los habíamos polarizado y habíamos resuelto problemas de polarización. Ahora vamos a ver cómo se trabajan cuando se los hace funcionar con señales alternas. Bueno, vamos a ver cuál es el concepto que vamos a tener. Primeramente, acá tenemos un circuito de continua, donde tenemos una tensión VA, una resistencia R1 y una resistencia de salida. Entonces, si vemos en un osciloscopio, lo que vamos a ver es una tensión continua. Una tensión en la resistencia de salida continua, también de menor valor que la tensión de entrada, y una corriente también continua. Si hacemos la malla, nos va a quedar que la tensión de entrada, bueno, es igual a la caída de tensión en la resistencia R1 más la caída de tensión en la resistencia RL. Y acá la tensión a la salida es la corriente continua por RL. Esto, bueno, es algo muy simple, simplemente para ubicarnos en el contexto. Ahora vamos a agregarle una tensión alterna superpuesta. Pero ¿por qué vamos a decir que trabajamos con pequeña señal? Fíjense, acá tenemos la tensión continua, que es VA. La tensión continua es la B mayúscula y la A mayúscula, ¿no? Es el valor de continua que tenemos acá. La tensión de alterna, que aplicamos superpuesta, es la B minúscula y la A minúscula. Entonces, siempre cuando trabajamos con continua son las dos letras, la principal y el subíndice son mayúsculas. Cuando trabajamos con alterna, las dos letras, la principal y la subíndice, son minúsculas. Y luego, la suma total es la tensión en minúscula y el subíndice en mayúscula. Es un poco raro, pero bueno, después se van a ir acostumbrando. Es una nomenclatura que se utiliza en la mayor parte de la bibliografía electrónica. Entonces, bien, ¿por qué llamamos pequeña señal? Porque fíjense, la tensión alterna que está superpuesta a la continua, el total siempre es positivo, por más que acá tengamos una tensión alterna. Fíjense que acá tenemos mayor tensión total, acá menor tensión total, pero nunca la tensión total es negativa, lo mismo que la tensión en la resistencia RL nunca es negativa, y lo mismo la corriente. Si bien tenemos una componente de alterna superpuesta a una continua, el total nunca es negativo. ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Entendieron? ¿Alguna duda hasta acá? Chicos, ¿alguna duda? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Bien. ¿Qué hacemos ahora para resolverlo analíticamente? Tenemos la tensión total, fíjense, minúscula, mayúscula, es la tensión de continua más la tensión de alterna, ¿no? Tensión continua más la tensión de alterna. La corriente, bueno, acá en el circuito no la podemos ver gráficamente, pero bueno, es la corriente total. Acá al tener una tensión continua más una tensión alterna, tenemos una corriente también que tiene una componente continua y una de alterna. Entonces, podemos decir que la tensión VA total es la corriente total por R1 más RL. Y después reemplazamos la tensión total por su componente continua y alterna. Lo mismo hacemos con la corriente. En la tensión de salida tenemos lo mismo, ¿no? La tensión total es la corriente total por RL, separamos continua más alterna y lo mismo hacemos con la corriente. Uno dice, ¿por qué tanto lío? Es para después poder trabajar en forma independiente, la forma de continua, la parte de continua y la parte de alterna. Si aplicamos el principio de superposición, vamos a poder tener una parte de continua y una parte de alterna. Entonces,
La parte de continua la resolvemos como siempre y la parte de alterna podemos trabajarla también en forma independiente. Entonces nosotros nos vamos a centrar durante toda la clase en ver cómo trabajamos de esta forma. La parte de continua es la polarización. Básicamente en transistores, en diodos y en MOS nosotros vimos cómo polarizarlo. Y ahora vamos a ver cómo se trabaja cuando se le aplica una pequeña señal. La tensión VA, recuerden que siempre es mucho menor que la tensión de continuo. Por lo tanto, la tensión total, la suma de estas dos, nunca es negativa. Bien, entonces, ahora lo primero fue para introducir básicamente a qué se llama pequeña señal, ¿no? Pero bien, la polarización de un transistor es la responsable de establecer las corrientes y tensiones que fijan su punto de trabajo, como vimos, ¿no? Que los transistores los vamos a trabajar siempre nosotros en la región lineal y los MOSFET en la zona de saturación, ¿no? En estas regiones los transistores presentan características más o menos lineales, si nos movemos dentro de un pequeño entorno de la polarización. Y el análisis del transistor se simplifica mucho cuando se utiliza el modelo de pequeña señal. Es lo que vamos a ver hoy, ¿no? El modelo de pequeña señal que nos permite trabajar con este circuito, con este equivalente. ¿Y por qué pequeña señal? Porque, como dijimos anteriormente, la tensión alterna siempre es mucho menor que la tensión continua. Y este modelo también se conoce como modelo incremental, por eso bueno, aparece como modelo incremental en las transparencias, y se obtiene a partir del análisis del transistor a pequeñas variaciones de tensión y corriente en sus terminales. Bien, ahora vamos a ver lo que vimos recién con un circuito genérico con dos resistencias, cuando tenemos una polarización común, ¿no? Tenemos acá un transistor en emisor común con dos fuentes de tensión. Esto es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Acá tenemos las ecuaciones de entrada y las ecuaciones de salida. Estas son las ecuaciones de polarización que ya las habíamos visto anteriormente. ¿Qué pasa cuando le agregamos de vuelta una tensión alterna? Entonces vamos a tener que la tensión total, cuando hacemos esta malla, es la tensión continua más la tensión de alterna. Vamos a tener la caída de tensión en esta resistencia, que va a estar dado por la resistencia por una corriente IB que es continua más alterna, y acá la tensión entre la base y el emisor, también, fíjense que es minúscula, mayúscula, es decir, que tenemos, esto es una combinación de tensión continua más alterna. Cuando hacemos esta malla, esto es directamente tenemos VCC porque no tenemos una componente alterna. De vuelta, tenemos una corriente de colector que es continua más alterna y lo mismo sucede en la tensión colector-emisor. Entonces, bien, la tensión colector-emisor total va a ser la parte continua más alterna, lo mismo la tensión base-emisor, y lo mismo sucede con las corrientes. Algo que parece muy complicado, vamos a ver cómo después se puede trabajar de forma muy simple. Entonces, esta ecuación que teníamos acá, ahora vamos a reemplazar las corrientes y estas tensiones por la suma de la parte continua más la parte de alterna, que es lo que tenemos acá. Y bueno, ya aplicamos superposición y nos quedamos acá, en esta parte, la parte de continua, que equivale a lo que teníamos en este circuito, de donde habíamos partido con la polarización. Y esto nuevo que aparece acá es la parte de alterna. Fíjense que acá tenemos el generador de tensión de entrada, que es igual a la resistencia de base por la corriente de base de alterna más la tensión base emisor de alterna. Y acá, como en el colector no teníamos ninguna superpuesto acá ninguna tensión de alterna, entonces la tensión de alterna acá es cero. Y después, bueno, tenemos que cero es igual a RC por I de colector más la tensión colector-emisor. Es decir, estas dos ecuaciones representan la parte de la señal del circuito que varía con el tiempo. Esto es la polarización, esto lo polarizamos y después no se mueve más. Y esto sí, la tensión BS es la tensión de alterna, que es lo que vamos a amplificar, ¿no? La entrada de un micrófono, de un lector de CD, de lo que sea. Esto es lo que vamos a amplificar nosotros. Bien, entonces, cuando tenemos este circuito,
Aplicar superposición nos permite, por un lado, tener la parte continua y por el otro lado la parte de alterna. Fíjense que para cuando tomamos la parte de continua, el generador de alternas, de tensión, se comporta como un cortocircuito, por lo tanto no aparece. Y cuando tomamos la parte de alterna, el generador de continua se comporta como un cortocircuito y no aparece. Entonces, fíjense cómo separamos los dos circuitos. Para alterna esto es un corto, así que está amasa la resistencia del colector. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar, porque uno dice, bueno, ¿cómo trabajamos con este transistor? Ahora vamos a ver cómo hacemos un equivalente. Bien. Bueno, otro circuito que podemos tener, uno dice, bueno, tenemos este circuito y quiero dividirlo en parte continua y alterna. Para la parte continua, los condensadores son como circuito abierto, como si no estuvieran. Y el generador de corriente también es un circuito abierto para continuo. Entonces, la parte continua queda esta parte. Fíjense, el condensador de emisor es como si no estuviera. Esto es un circuito abierto, por lo tanto esta parte no aparece. Y para la parte de alterna, las fuentes de tensión de continua son un cortocircuito, los condensadores son un cortocircuito, y en el caso que hubiera, en este circuito no hay un generador de corriente continua, se comporta como un circuito abierto. Acá no hay, y nosotros no vamos a ver con generador de corriente de continua. Pero bueno, en el caso que apareciese, es un circuito abierto. Pero acá fíjense, el condensador se comporta como un cortocircuito para la corriente alterna. Simplemente porque te recuerdan que la reactancia capacitiva, XC, era igual a 1 sobre 2pi, bueno, por la frecuencia, por la capacidad. Qué feo que quedó, ¿no? Pero bueno, a ver si lo puedo poner como texto. Teníamos que la reactancia capacitiva era igual a 1 dividido 2pi por la frecuencia por el valor de la capacidad. Fíjense que si aumenta la frecuencia, entonces va a disminuir la reactancia capacitiva. Entonces, a la frecuencia que estamos trabajando, la reactancia del condensador de emisores se comporta como un corto, lo mismo que la reactancia de este condensador. Y las fuentes de tensiones continuas ya vimos que se comportaban como un corto, por lo tanto nos queda este circuito. Entonces, bueno, cuando tenemos un generador de tensión nos queda de esta forma, un generador de corriente nos queda de esta forma, y acá no teníamos condensador de emisor, pero bueno, fíjense que el condensador de emisor me hace desaparecer la resistencia de emisor. Bien, ahora ¿cómo hacemos para trabajar esto? Vamos a trabajar con algo que se llama parámetros H. Vamos a reemplazar el transistor por un modelo equivalente. Primeramente, ¿no? Ya lo habíamos visto que se supone que estamos trabajando con pequeñas variaciones alrededor del punto de reposo, es decir, alrededor del punto de polarización. El modelo de pequeña señal que más se usa para transistores son los parámetros H. Primeramente porque son números reales, no tenemos ningún número complejo. Son fáciles de medir, se pueden medir haciendo un ensayo o directamente de las curvas. Y son muy útiles vamos a ver que se manejan en forma muy sencilla. Y lo principal, ¿no? Los fabricantes especifican los parámetros H de los transistores y de los MOS que venden. Entonces, bueno, por eso se decidió a trabajar con parámetros H. Ustedes todavía no vieron cuadripolo en teoría de redes, pero lo van a ver dentro de poco. ¿Qué tenemos? Acá tenemos una caja negra, no sabemos qué tenemos acá este circuito.
pero vamos a caracterizarlo. Lo que tengamos acá, que puede ser un transistor, un MOS o cualquier otro circuito, puede ser un circuito muy, muy complejo, que puede tener 500 transistores adentro, pero nosotros los vamos a caracterizar. ¿Cómo vamos a caracterizar esta caja negra que tenemos de esta forma? Acá tenemos que tenemos aplicada una tensión B1, entra una corriente I1, acá tenemos una tensión B2 y entra una corriente I2. El circuito equivalente que vamos a tener es este. Fíjense, la tensión B1 es igual a la caída de tensión que tenemos, esto es una impedancia, más este generador controlado por la tensión B2. Esto es un generador de tensión inverso, porque es la tensión de la salida controla una tensión a la entrada. Acá en esta parte, fíjense que tenemos H21 por I1. Esto es un generador de corriente controlado por corriente. Y esto es, por acá viene una corriente, esto es una admitancia. Entonces, con estos parámetros, por ahora sé que parece bastante complicado, pero vamos a después ver cómo lo simplificamos, me permiten caracterizar cualquier circuito. Vamos a caracterizar nosotros especialmente hoy al transistor y al MOS. Bien, ¿cómo medimos estos parámetros? Ahora tenemos estas ecuaciones. Siempre para medir se mide respuesta sobre excitación. ¿Qué es la respuesta? La respuesta es B1 y ¿con qué estamos excitando? Con la corriente I1. Vamos a ver, primeramente vamos a hacer la tensión B2 igual a 0. Si hacemos la tensión B2 igual a 0, ¿qué nos queda? Este término nada más. Vemos que B1 es igual a H11 por I1. Entonces, si paso I1 dividiendo, me queda que H11 es B1 dividido I1. Cuando la tensión B2 es igual a 0, es decir, esto es, fíjense que es una impedancia de entrada, porque es tensión de entrada sobre corriente de entrada con la salida en cortocircuito. ¿Por qué? Salida en cortocircuito y bueno, simplemente porque B2 es igual a 0. Y como es un parámetro de entrada, se le suele poner la letra I, ¿no? De input. El parámetro H12, hacemos la corriente I1 igual a 0. Para hacer una corriente I1 igual a 0, lo que tenemos que hacer es abrir el circuito para que no circule corriente, ¿no? Si hacemos I1 igual a 0, nos va a quedar que B1 es igual a H12 por B2. Entonces puedo despejar H12. H12, que se denomina también R de reversa, es la ganancia inversa de tensión con la entrada a circuito abierto. ¿Por qué entrada a circuito abierto? Y bueno, porque acá tengo que tener abierto, no aplicar nada para que la corriente I1 sea igual a 0. Ahora H21, para calcular H21, hacemos 0 la tensión B2, es decir, hacemos un corto a la salida y tenemos que H21 es la corriente de salida dividido la corriente de entrada. Por eso es la ganancia directa de corriente con la salida en cortocircuito. Por eso forward, la F. Y H22 hacemos de vuelta I1 igual a 0, abrimos el circuito de entrada y nos va a quedar que I2 es igual a H22 por B2. Pasamos B2 dividiendo. Entonces fíjense que esto es corriente de salida dividido tensión de salida con la entrada a circuito abierto. Es una admitancia. Y como está la salida, es una admitancia de salida con la entrada a circuito abierto. Entonces, los parámetros H que tenemos acá me permiten ahora reemplazar este transistor por estos parámetros, donde esto era H11 y habíamos dicho que era HI, y le ponemos la E porque está en configuración emisor común. Estos son los parámetros más comunes y los que aparecen en todos los libros y los que aparecen en los manuales. Entonces tenemos que la tensión de entrada es igual a la corriente base por la caída en HIE más la caída en este generador controlado. Y la corriente de salida está producida por la corriente que viene por este generador controlado de corriente, que es controlado por la corriente de entrada, más la corriente que circula por esta admitancia. Entonces esto es
los parámetros que vamos a utilizar nosotros para realizar los circuitos, ¿no? Para hacer los circuitos en la práctica. Pero vamos a ver cómo lo vamos a simplificar todavía un poquitito más. Profe, Sí. perdón, en la figura esta de recién, ¿por qué es una fuente inversa y no un diodo, como habíamos visto antes? No, porque en el otro estábamos trabajando con un modelo de continua. Ok. Modelo de continua, acordate que tenemos la caída de 0,6 volt, la tensión base emisor. Acá ya el transistor está polarizado, eso ya me olvidé. Yo lo polaricé y listo. Y ahora estoy trabajando con la partecita de alterna. Ok. Entonces, la parte de alterna me queda esto y lo tengo que caracterizar de alguna forma. Hay muchos cuadripolos. Van a ver ustedes que después parámetros I, parámetros G, pero está parámetros Z, pero los parámetros H son los más usados en electrónica. Ok. Y tenemos que de alguna forma reemplazar este transistorcito, que es una caja negra para nosotros, por eso lo reemplazamos por esto. Bien, entonces uno dice, bueno, ¿cómo lo podemos medir en forma práctica, en las curvas? Entonces, bueno, vamos a reemplazar estos pequeños, que son pequeñas variaciones de tensión y corriente, por incrementos de tensión y de corriente. Entonces vamos a ver cómo lo medimos. Habíamos visto que HI era la tensión base emisor dividido la corriente de base con la tensión colector emisor igual a 0. Estamos en la página 20. Recuerden esto cuando vimos acá que si, por ejemplo, esta tensión es igual a 0, ¿qué me queda? La tensión de continua, ¿no? Únicamente. Si esto es igual a 0, la tensión de alterna es 0, lo único que tengo, la tensión total, es la tensión de continuo. Entonces, acá, cuando decimos que la tensión colector-emisor chiquitita de alterna es igual a 0, es decir que estoy en el punto de corriente de tensión colector-emisor de polarización. Tengo nada más el valor de continuo. Esta curva, por ahí es media rara, pero es, recuerden que el diodo, el diodo base emisor de un transistor, perdón, la juntura base emisor de un transistor es un diodo. Entonces nosotros podíamos trazar con la juntura de entrada, base emisor, la curva del diodo, ¿no? Entonces graficamos corriente de base en función de la tensión base emisor. Esto se puede levantar tranquilamente. Ahora bien, esto es paramétrico, esto es para un valor particular de la tensión colector emisor. Generalmente están muy juntos, por eso es difícil verlo, pero nosotros podemos graficar para diferentes valores tensión colector emisor y hacer un zoom, y vamos a ver que son curvas diferentes, cada una para un valor diferente de tensión colector emisor. Entonces, esta es la tensión colector emisor para el punto de polarización que tenemos. Entonces, hallamos la variación de la tensión base emisor en la curva de tensión colector emisor de polarización y tenemos acá en este eje esta variación, delta y B. Y tirando una vertical tenemos acá la variación de la tensión base emisor. Entonces, bueno, ya podemos calcular en forma gráfica el parámetro H y E. Utilizando esta misma curva, ahora podemos calcular el HRE, que era la tensión base emisor dividido la tensión colector emisor con la corriente de base igual a 0. Si hacemos en incrementos, es este incremento, y si tenemos la corriente de base igual a 0, quiere decir que tenemos únicamente la corriente de polarización de base. Entonces ahora nos movemos con esta, tiramos una horizontal que nos da la corriente de base de polarización, y tomamos este incremento de la tensión colector-emisor, tirando dos líneas verticales, tenemos el incremento de la tensión base-emisor, y podemos medir directamente ya el HR, que generalmente es un valor muy muy chiquitito que lo vamos a ver que lo despreciamos siempre. Pero veo. Sí. La línea que uses depende del voltaje De polarización. Depende de la línea, depende
de la polarización. Estamos en la hoja 21. Recordad que yo tenía este circuito. Vamos a verlo acá mejor. Yo acá estaba polarizado. Yo mido acá y tengo una corriente colector, tengo una tensión colector emisor de polarización. Hago este generador cero. No tengo tensión alterna, señal. Entonces acá voy a tener una tensión base emisor de Q. Acá tengo una tensión colector emisor de polarización. Tengo una corriente de polarización y una corriente de base polarización. Después le agrego la señal de alterna. Pero estas son las tensiones que tengo y corriente de polarización. Entonces, son las corrientes que yo mido. Acá yo mido que tengo una tensión colector emisor de 5 voltios, una corriente de base de 10 microamperes, una corriente colector de 2 miliamperes. Eso es lo que mido. Entonces acá, cuando me paro acá, es la corriente de base que yo medí con el tester antes de aplicar una señal alterna. ¿No? Okay. Y lo mismo para la tensión colector emisor, acá que voy a tener. Es la tensión colector, los 5 volts que medí con un tester, antes de aplicar la alterna. Ahora tengo que medir el HF. El HF es la corriente de colector de alterna dividido la corriente de base con la tensión colector emisor de alterna igual a 0. Quiere decir que entonces voy a estar moviéndome en la curva de la tensión colector emisor de polarización. Entonces, recuerdan, estas eran las curvas de salida, que eran la corriente colector en función de la tensión colector emisor con la corriente de base como parámetro. Entonces acá me paro con el valor que tengo de polarización, por ejemplo 5 voltios, tiro una vertical y acá intersecto, tomo una variación de corriente de base y acá voy a tener la variación de corriente de colector, ¿no? Entonces, esto lo mido de esta forma, pero acá, bueno, acá tengo la corriente de polarización, por ejemplo, 10 microamperes, voy para abajo 5 y para arriba 15 microamperes, me fijo qué variación de corriente de colector tengo y entonces saco el HF. Fíjense que el HF no es nada más ni nada menos que el beta de alterna. Recuerden que en la polarización el beta era corriente de colector sobre corriente de base. Acá tengo el beta de alterna. En muchos transistores el beta continuo y el de alterna es igual, en otros es levemente diferente. Pero bueno, fíjense cómo podemos medir el beta o el HF, ¿no? Y el HV, que es la admitancia de salida, es midiéndolo con la corriente de base de alterna igual a 0, es decir, que estamos midiéndonos la corriente de base de polarización. Entonces tenemos la corriente de base de polarización, que era 10 microamperes, y moviéndome en esta curva, tomo directamente una variación de la tensión colector emisor y mido la variación de la corriente colector. Y con esto calculo la admitancia de salida. Esto se les va a pedir, lo van a tener que hacer después en las tareas. Es simplemente graficar las curvas del transistor y medirlo con una regla o con el cursor. No es nada más difícil que eso. Ahora, bien, esto fue la teoría para que sepan de dónde salen los parámetros H. Ahora vamos a empezar a trabajar, que eso es lo interesante, que es lo que van a hacer mañana en la práctica ustedes. Tenemos este circuito. Uno dice, bueno, estamos bastante complicados. La parte de polarización, tomamos los condensadores abiertos, este condensador no está, este condensador no está, este condensador no está. Entonces, para la parte de polarización me queda esto. RL no me aparece porque esto es un circuito abierto para continua. RG y esta parte es un circuito abierto. Y acá tampoco me aparece el condensador de emisor, me queda nada más este circuito que es el circuito clásico que vimos nosotros. Ahora bien, cuando quiero hacer la parte de alterna, ¿qué teníamos? Los generadores de tensión de continua son un corto, es decir, esto es un corto y esto es un corto. Generador de corriente continua acá no tenemos, pero bueno, lo pongo por si en algún circuito le aparece. Y los condensadores son cortocircuitos, es decir, esto es un corto, esto es un corto y esto es un corto. Entonces, ahora, de vuelta, tenemos acá, los que están rojos son cortos, entonces me quedó este circuito. Ya lo habíamos visto, ¿no? Antes cómo se hacía. Ahora, bueno, vamos a ver cómo trabajamos. Este transistor tenemos que
reemplazarlos por los parámetros H. Fíjense cómo me quedó acá, esto como es un corto me quedó más acá, arriba. En realidad la masa es lo mismo que acá, por lo tanto RC está en paralelo con RL. Acá, que ya en el circuito lo puse acá, RC en paralelo con RL. Entonces, ¿qué vamos a reemplazar acá? Y bueno, acá tenemos este divisor resistivo, lo tenemos acá. Acá nos encontramos con la base. ¿Qué teníamos en la base? H y E. Acá siempre, en todos los circuitos, vamos a tomar HRE igual a 0. Estamos en la página 26, estamos aplicando este equivalente que teníamos, ¿no? Los parámetros. Esto lo tomamos igual a 0. Entonces ahora reemplazamos este cuadripolo equivalente y lo reemplazamos por el transistor. Entonces, al HRS igual a 0, directamente HE va a masa. El emisor está masa, así que tenemos este punto emisor. Después teníamos el generador controlado y la admitancia de salida. Entonces uno dice, bueno, voy a tener que empezar a tirar varias mallas, tengo acá varias mallas. Acá nosotros vamos a trabajar siempre con transferencias de tensiones o de corriente, y vamos a ver que es una forma muy sencilla de trabajar. Después también nos van a pedir la impedancia de salida y la impedancia de entrada. Transferencia de tensiones. Fíjense, acá tengo, que vemos acá, esta admitancia está en paralelo con este paralelo de dos resistencias. Entonces, bueno, una admitancia puede decir que esto es una admitancia. La inversa de una admitancia es una resistencia. Entonces, estas dos cosas que tenemos acá es RC en paralelo con RL, en paralelo con la inversa de la admitancia, que es una impedancia. Por lo tanto, se pone HV a la menos 1. Entonces me queda una impedancia. Entonces puedo hacer este paralelo. Entonces, la tensión de salida va a ser este generador de corriente por este paralelo. Fíjense el sentido de circulación que tiene. Me produce acá el signo más y acá el signo menos, ¿no? Así está circulando la corriente. Por eso la tensión de salida tiene el signo menos, simplemente por el sentido. Si tuviéramos el generador de corriente para el otro lado, entraría y me quedaría el signo positivo acá. Acá, como tiene esta forma, me queda el positivo a masa, por lo tanto tengo menos. ¿Cuánto vale el generador de corriente? HF por I de base, multiplicado por este paralelo. Entonces ya tengo B0. La tensión base-emisor. Acá recuerdan que tenemos la base. Entonces acá tengo la tensión base-emisor. El emisor está masa. Entonces acá tenemos la tensión base-emisor. ¿A qué es igual? A la corriente de base por HIE. Yo sé que esto les parece complicadísimo, pero van a ver que en cuanto empiecen a hacer los problemas es muy, muy simple. ¿Qué hago ahora? Y simplemente divido estos dos valores, me queda B0 dividido la tensión base-emisor. Fíjense, me queda este término dividido este otro término, simplifico las corrientes y ya tengo la primera transferencia. La transferencia entre la tensión de salida y la tensión en la base del emisor. Pero a mí me dicen, pero a mí la ganancia de tensión es entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Bueno, eso lo vamos a ver. Acá hice la primera transferencia. Yo hice una transferencia de tensión en todo esto. Ahora me falta hallar esta transferencia de tensión. De vuelta, volvemos a este circuito. Pero ahora nos fijamos en esta parte. ¿Cuánto vale la tensión base-emisor? Acá. Ya sé que habíamos visto que era la corriente de base por HIE, pero ahora lo quiero hacer en función de BG. Entonces fíjense que la tensión base-emisor es IG, que es la que está circulando por la resistencia RG, por este paralelo. Es decir, IG por el paralelo de la resistencia de base en paralelo con la impedancia de entrada. ¿Y cuánto es igual a IG? IG es este generador dividido RG más RB en paralelo con HIE. Entonces, esta IG la pongo acá adentro. Y ahora la tensión base-emisor me queda de esta forma. ¿Qué hago ahora? Paso dividiendo y fíjense que tengo ya la segunda transferencia, la tensión base-emisor dividido en la tensión de entrada.
Entonces, ahora, la tensión total, simplemente multiplico estas dos transferencias. Es decir, esta transferencia por esta transferencia, que son dos números que me van a dar, ¿no? Porque esto es HF es un valor, HIE es un valor de resistencia, esto también es un valor de resistencia, estas son resistencias, entonces ya tengo la transferencia. Ahora me piden la impedancia de entrada. Y bueno, estos circuitos, la impedancia de entrada ya a circuito, la tensión de, a la tensión de salida a circuito abierto. Entonces lo mido como está. ¿A qué es igual? Esto no tengo que hacer nada, simplemente me fijo, la impedancia de entrada es, ¿qué ve el generador? Ve RG más RB en paralelo con HIE. Esta es la impedancia de entrada. Y para medir la impedancia de salida, lo que hay que hacer es medir o poner un generador de tensión y haciendo cero la tensión de entrada, es decir, hago cero, lo mando a masa. No hace falta poner un generador acá, se ve simplemente. Fíjense, si yo mando a masa esto, no tengo corriente IG. Al no tener corriente IG, tampoco tengo corriente de base. Si no tengo corriente de base, este generador no está, es un circuito abierto. Por lo tanto, en impedancia de salida, lo único que tengo es RC en paralelo con RL, en paralelo con la inversa de HV. Y listo. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Dudas hasta acá, chicos? Profe, ¿por qué tomaste HRE igual a 0? Porque es un valor muy, muy chiquitito. Y si no lo tomamos, los circuitos se complicarían muchísimo. Y lo complicaríamos muchísimo y el resultado sería exactamente lo mismo. Tendría que tener una variación de un 0,05%, un valor muy chiquitito. Es muy, en realidad, fíjate, el valor HRE, acá me dice, ¿cuánto aparece en la entrada por la... ¿qué variación o qué parte de la salida me aparece en la entrada, ¿no? Y en los transistores modernos la salida es casi totalmente independiente de la entrada. O la entrada, perdón, de la salida. Entonces, HR, si bien o sea, formalmente se lo tiene que tener en cuenta, es un valor tan chiquitito que nosotros lo despreciamos. Y esto nos permite trabajar en forma mucho más sencilla el transistor, ¿no? Porque vos fijate que si yo tuviera acá un generador de tensión en serie, ya estas transferencias de tensiones como estoy haciendo, fíjate que es un circuito que uno parece complicado, pero son dos cuentas que tienen que hacer, este valor, después este, y después acá, esto es un divisor resistivo acá, algo rapidísimo sale, con el HRE sería bastante complicado. Ya de por sí después el HV es casi tendiendo a cero, por lo tanto la inversa, que es lo que trabajamos nosotros, sería una impedancia muy elevada, vamos a ver que después la despreciamos también. Entonces el circuito nos queda muy sencillo. ¿Otra pregunta, chicos? Antes de seguir adelante. Esto, por supuesto, denle una repasada para mañana, porque lo que vamos a ver ahora, perdón, son casi todos los problemas en forma teórica, pero son los problemas que van a aparecer mañana. Mañana van a tener que utilizar estas ecuaciones, básicamente, para resolver. Otra configuración que vemos es base común. ¿Por qué base común? Y porque la base está puesto a masa. La parte continua, esto no está, circuito abierto, nos queda este circuito. Ya habíamos visto cómo resolver base común, están las transparencias de polarización y vieron algunos circuitos en la práctica. Ahora lo interesante es ver en alterna. Y para hacerlo más sencillo todavía, vamos a tomar HR igual a 0, igual que en el caso anterior, y HOE igual a 0. En este circuito uno decía, bueno, si tomase o no tomase HOE, simplemente era así un paralelo, no me modificaba mucho, pero vamos a ver que en este circuito sí me modifica y me complicaría muchísimo los cálculos. Entonces ahora empiezo a trabajar con la parte alterna. En la parte alterna, ¿qué tengo? Los condensadores son cortos, por lo tanto RG aparece conectado acá. Lo mismo, RL aparece conectado acá, en paralelo con RC. Y los
los generadores de tensión de continua son cortocircuito. Entonces me queda este circuito. Bien, tenemos acá de vuelta. Y ahora, al simplificar, a sacarle H o E, me queda esto. Y, bueno, algo que tienen que tener en cuenta. Recuerden que acá en un transistor NPN nosotros decíamos, bueno, este simbolito me dice que la corriente de emisor sale, la corriente de base entra y la corriente de colector entra también, ¿no? Pero esto era en continua. Acá en alterna, nosotros tenemos pequeñas variaciones montadas alrededor de la parte de continua. Entonces, para alterna nosotros podemos decir que las corrientes entran o salen, porque estamos trabajando con pequeñas variaciones. Entonces ya para un transistor NPN o PNP se trabaja de igual forma, no me importa qué tipo de transistor es cuando utilizo parámetros H, porque estoy trabajando nada más con pequeñas variaciones. Entonces tengo este circuito. Lo que sí se mantiene es que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la de base. Fíjense, si la corriente de emisor entra, la de base y la de colector sale. Y si la de emisor sale, la de base y la de colector entra. Acá lo tienen hecho. Fíjense, en verde, si la corriente de emisor sale, la corriente de base y la de colector entran. Si la corriente de emisor entra, este que está en rojo, entonces la corriente de base y la de colector sale. Esto es una ayuda a memoria. Perdón. Entonces, bueno, ahora tenemos este circuito. Decimos, bueno, acá tengo el divisor resistivo este. Lo dibujamos. Acá me encuentro con el emisor. Entonces vengo acá, me encuentro con el emisor. Bien, estoy en esta parte. Vengo para acá y ¿qué me encuentro? H y E, que va a la base, pero la base está masa. Entonces vengo por acá, este es el emisor, me encuentro con H y E, que va masa, porque la base está masa. Y después para este lado me encuentro con el generador de corriente. Y ahora le doy el sentido. ¿El sentido cómo lo hago para darle? Digo, bueno, si acá tengo que la tensión BG, tengo el semiciclo positivo, acá IG tiene esta forma. Entonces, si G tiene esta forma, la corriente de emisor tiene esta forma, es entrante. Entonces, si la corriente de emisor es entrante, la corriente de base y la de colector es saliente. No tiene mayor secreto que este. Uno dice, bueno, pero si yo tomo el semiciclo negativo, y sí, la corriente de emisor es saliente y la de base y la de colector sería entrante. Nos complicaríamos los cálculos, pero daría exactamente lo mismo. Perdón. Bien, ahora vamos a empezar a trabajar. Bueno, como siempre vamos a hacer las transferencias de tensiones. Primera transferencia entre la tensión de colector y la de base. En el otro habíamos hecho entre la de colector y la de, perdón, acá entre la de colector y la de emisor, y en el otro modelo era entre el colector y la de base porque el emisor estaba a masa. Acá tenemos la base a masa. Entonces vamos a hacer la transferencia entre esta tensión y esta. Fíjense que si no hiciéramos transferencias de tensiones, sería bastante un poquitito complicado trabajar con esto, ¿no? Con este generador acá en serie. Pero hacer transferencias de tensiones queda muy sencillo. ¿Cuánto va de la tensión el colector? Y simplemente la corriente que viene así, en este sentido, es HF por I de base por RC en paralelo con RL. Es decir, la tensión que tengo acá, la tensión de salida o la tensión en el colector es este generador por RC en paralelo con RL. Fíjense el sentido que tiene, me produce la caída instantánea más menos, por eso tiene signo positivo. Y la tensión en el emisor, si bien acá tengo la corriente de emisor que entra, acá fíjense, la tensión en el emisor es la tensión que tengo acá. La tensión que tengo acá es la caída en H y E, que es I de base por H y E. Entonces la tensión en el emisor es H y E por I de base. Ahora divido tensión B0, divido la tensión en el emisor, simplifico las corrientes de base y me queda este término, que es un término real, tranquilamente. Bueno, ya tengo la primera transferencia. Ahora tengo que hallar la segunda transferencia. Bueno, para hallar la segunda transferencia vamos a sacar impedancias equivalentes. La sacamos porque después la vamos a utilizar cuando veamos respuesta en frecuencia. Además es una forma muy
piola, práctica de trabajar. Cuando tengo un circuito complicado, digo, bueno, yo lo reemplazo todo por una impedancia. Toda esta parte que está acá la reemplazo por una impedancia y listo. No tengo ningún problema. Entonces, si reemplazo una impedancia, ¿cómo mido una impedancia? La impedancia la mido, tensión dividido corriente. Entonces, ¿qué impedancia tengo para allá? Y la caída de tensión que tengo acá, que es tensión de emisor, dividido la corriente de emisor, que es la corriente que está entrando, a la impedancia equivalente. Entonces, la tensión de emisor, ¿qué es? HIE por I de base, ya la habíamos medido. ¿Y la corriente de emisor qué es? Es la corriente de base más la corriente de colector, es decir, la corriente de emisor es I de base más HF por I de base. Entonces, la impedancia que voy a ver para allá es simplemente tensión de emisor dividido la corriente de emisor. Tensión de emisor, HIE por I de base, la corriente de emisor I de base más HF por I de base, simplifico la corriente de base y ya tengo la impedancia que veo para allá. Entonces, todo este circuito, para calcular la transferencia que tengo acá, la reemplazo simplemente por una impedancia, ZE. Y ZE, fíjense que está en paralelo con RE. Entonces me queda un circuito divisor resistivo muy sencillo. ¿Y qué hago ahora? Tengo que calcular la tensión B. La tensión B a qué es igual a la corriente IG por este paralelo. La tensión en el emisor es la corriente IG por este paralelo. ¿Cuánto vale IG? Y bueno, este generador de tensión dividido estas dos resistencias. Acá reemplazo IG por este valor. ¿Y ahora qué hago directamente? Paso BG dividiendo. Entonces acá tengo una transferencia de tensión BE con respecto a BG. Y acá teníamos la segunda transferencia, B0 con respecto a B. Entonces ya puedo sacar la transferencia total. En 2 pasos se hace. Esto no. Fíjense que son muy sencillos los pasos. La impedancia de entrada directamente la mido acá. Es esto, RG más este paralelo. Y la impedancia de salida, tengo acá, me dice, bueno, es bastante complicado porque tengo un generador controlado acá. Hago la tensión de entrada igual a 0. Hacer la tensión de entrada igual a 0, la corriente IE es 0. La corriente IB es 0. Entonces este generador está abierto. Lo único que veo es RC en paralelo con RL. Entonces sale de una. Ahora, si yo hubiera puesto HV que estaría en paralelo con esto, ya no es tan sencillo, porque si bien esto fuera un corto, acá tendría corriente que va por HV, esta corriente que viene por acá por HV iría parte por acá, haría circular y de base, y haría funcionar este generador de corriente, por lo tanto me quedaría un circuito muy complicado. Lo mismo cuando intentase hacer las transferencias de corriente, de tensiones. Entonces, por eso como HOE, al ser igual a 0, quiere decir que tengo una impedancia casi infinita, entonces afecta muy poco. Por eso no lo tenemos en cuenta en este tipo de circuitos. Simplemente para facilitar los cálculos. Hasta acá, chicos, dudas. ¿Siguen estando? ¿Alguno que me diga estamos? Chicos. ¿Hola? Sí, estamos. Bueno. No me den un susto, digo, estoy hablando hace medio. O sea, esto sé que es un concepto totalmente nuevo para ustedes, pero quédense la forma que estamos trabajando. En la práctica van a ver que siempre el mismo procedimiento. Al principio parece raro, pero después es una forma muy sistemática de trabajar. Entonces se lo damos de esta forma porque ustedes cualquier circuito lo analizan y después van a ver que esto lo simulan ustedes y van a ver con el SPICE y van a poder medir las transferencias de tensiones y le van a dar exactamente igual como lo hicieron en forma teórica, bueno, con algún pequeño error porque el SPICE utiliza el modelo real, ¿no? Con alguna muy pequeña variación, pero lo van a poder medir y van a poder controlar a ver si están bien hechos los ejercicios. Después, otra configuración que es colector común, se llama, o salida por emisor. De vuelta, tenemos esto.
Si hacemos la parte de continua, nos queda esta parte. De vuelta, es un circuito clásico, no tiene ningún secreto. Ahora, cuando hacemos la parte de alterna, de vuelta, esto nos queda un corto, RC es un corto, por lo tanto esta masa. Esto es un corto, por lo tanto RG queda conectado acá en este término, en esta unión, y nos queda este circuito. De vuelta, fíjense que es muy parecido a lo que teníamos, ¿no? Acá vamos a estar entrando por base, entro por la base, me encuentro con HIE, el emisor está conectado a una resistencia RE, por lo tanto el emisor que estaría acá está en una resistencia RE, después me encuentro con el generador controlado de corriente y que está conectado a RC. El sentido de circulación, bueno, acá fíjense que si tengo una IG que tiene este sentido, cuando tengo el semiciclo positivo, IG viene así, entonces la corriente de base es entrante. Me fijo acá, la corriente de base entrante, entonces la corriente de emisor es saliente y la corriente de colector es entrante, porque la corriente de colector y la de base tienen el mismo sentido. Entonces, fíjense que nos va a quedar un circuito muy parecido al que estábamos trabajando anteriormente. Vamos a calcular de vuelta, o después lo calculamos. Vamos a calcular primeramente la transferencia de tensiones. Primeramente, ¿cuánto vale la tensión en la base? Acá. Es HI, es la caída en HIE, que es HIE por I de base, más la caída en la resistencia de emisor. ¿Cuánto vale la caída en la resistencia de emisor? Es I de emisor por RE. Entonces la tensión que tengo acá en este punto de la base, I de base por HIE más I de emisor por RE. Ahora bien, ¿a qué es igual la corriente de emisor? La corriente de base más la corriente de colector. Entonces, la caída de tensión B sub B me queda este término. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿No? La tensión de salida B sub B, ya lo puse abajo, queda este término. ¿Cuánto vale la tensión en el emisor, ¿no? Que es la tensión de salida? Bueno, es la caída acá en esta resistencia. Y de emisor por RE. Y de emisor por RE, la corriente de emisor es la corriente de base más la corriente de colector. Entonces ya tengo la primera transferencia entre la tensión de salida y la tensión de base. Simplifico las corrientes y bueno, ya tengo este término. Ahora para hallar la transferencia entre la base y el generador de entrada, de vuelta lo que hacemos es hallar una impedancia equivalente. La impedancia equivalente va a ser la tensión que tengo en la base dividido la corriente de base, que lo hacemos acá. Tensión en la base dividido la corriente de base. Entonces, tensión en la base es la caída en HIE más la caída en RE, que ya lo vimos que es de esta forma. Acá reemplazando la corriente de emisor por la corriente de base más la corriente de colector, que es este término, y dividido por la corriente de base. Entonces, la impedancia ZB es HIE más HF más 1 por la resistencia de emisor. Y usted dice, cada vez lo voy a tener que hacer. No, ya uno directamente cuando ve un circuito, ya después cuando se ponga un poquitito más canchero va a decir, bueno, lo que veo para allá es HIE más todas las resistencias que estén en el emisor van a estar multiplicadas por HF más 1 y listo. Entonces ya tengo la impedancia ZB, entonces puedo calcular la ganancia de tensión entre la base y el generador de entrada. Fíjense que ZB está en paralelo con la resistencia de base, por lo tanto me queda la resistencia de base en paralelo con ZB. De vuelta, tengo un divisor resistivo, calculo la corriente, que es BG dividido RG más RB en paralelo con ZB. Acá lo reemplazo por IG y de vuelta. Tengo este término, paso BG dividiendo, entonces ya tengo la primera transferencia entre la tensión de base y la tensión en el generador, y acá tengo la segunda transferencia. Entonces ya directamente puedo calcular la tensión de la ganancia de tensión. Y la impedancia de entrada directamente me fijo acá. Que tengo esto y ya puedo calcular lo que es RG más RB en paralelo con ZB. Bueno, y uno dice, fíjense, es el mismo circuito. Nada más, ¿qué pasa si ahora salgo por colector?
Antes salíamos por emisor, ahora salgo por colector. Para la polarización no varía nada. Ahora tengo el circuito así, ¿no? Con RG. Entonces, de vuelta, es el mismo circuito que tenías antes. Nada más que ahora, la tensión de entrada, bueno, esto es el cálculo de ZB, es exactamente lo mismo. La misma ZB porque el circuito no varió nada, únicamente el punto donde tomo la tensión de salida. Acá lo importante es, B0 que es igual a la corriente de colector por el RC. Miren que es menos, porque fíjense el sentido de circulación que tiene la corriente de colector me produce una caída más, menos acá. Entonces por eso queda un signo menos. La tensión B0 es menos y de colector por RC. La tensión en la base es la caída en HIE más la caída en la resistencia de emisor. Acá reemplazo la corriente de colector por HF por I de base y la corriente de emisor por la corriente de base más la corriente de colector. Simplifico la corriente de base y tengo, bueno, la caída de tensión, perdón, la ganancia de tensión o transferencia de tensión entre B0 y la tensión B sub B. Bien. Acá habíamos calculado ZB, que es la misma que en el problema anterior, porque lo único que varía en esto es de dónde saco. En el problema anterior tomábamos acá la tensión de salida, ahora la tomamos acá. La ganancia de tensión entre la base y B sub G es exactamente lo mismo, no varía en nada. Entonces ya puedo tomar la ganancia de tensión y la impedancia de entrada también es lo mismo que en el problema anterior. Y ahora venimos a una comparación que también se las van a pedir en la práctica. Es, a ver, ¿qué efecto me produce a mí? Fíjense, estos dos circuitos son exactamente iguales. Lo único que acá tengo condensador de emisor y acá no tengo condensador de emisor. Para la continua es exactamente lo mismo, están polarizados los dos circuitos en el mismo punto. Ahora ver en qué me varía. Acá los dos están saliendo por la tensión por el colector, pero fíjense que acá no me aparece la resistencia de emisor porque el condensador de emisor es un corto, y acá sí me aparece. Entonces, bien, con el condensador de emisor tenemos esta ganancia de tensión. Esta ganancia de tensión, estamos en la transparencia 50, fíjense que es la ganancia de tensión de este circuito. Habíamos visto que era P0 sobre la tensión base emisor. Acá, como estamos considerando el HOE y RL tampoco tenemos, nos va a quedar nada más RC. Entonces vamos a tener esta transferencia menos HF por RC dividido HIE por esta transferencia que tenemos acá. Bueno, acá tenemos que es el primer ejemplo que vimos. La tensión B0 sobre B por BB sobre BG. Y acá esta transferencia es la que acabamos de ver acá, en este circuito. Entonces vimos que es la transferencia B0 sobre BB por BB sobre BG, que es la transferencia que tenemos acá. Entonces, a ver, ZB, fíjense que es HIE más o menos el valor de un K y medio. RE es una resistencia que puede valer un K también, ¿no? Un poquitito menos, pero está dentro del orden. Pero HF es un valor que es más de 100, elevado. Entonces fíjense que acá tenemos aproximadamente 100 por un K nos va a dar 100K. Por lo tanto, RB en paralelo con ZB es casi RB. Esto es lo mismo. Y acá RB en paralelo con HIE, bueno, es un valor menor que HIE,
Pero este valor y esto no varían mucho, no hay una gran diferencia. Un divisor resistivo, no hay una gran variación entre estos dos. Podríamos decir que son casi iguales. Pero lo importante es acá, fíjense esta ganancia de tensión y esta ganancia de tensión. Acá tengo HF por RC, es exactamente lo mismo. Y acá está dividido HIE nada más, y acá está dividido HIE más HF por RE. Fíjense que si esto vale 100 y RC es un K y HIE es un K, podemos decir que esto es 100 por un K son 100K dividido un K, me queda una ganancia de 100. En cambio acá tengo 100K y acá tengo de vuelta esto casi 100K, esto lo desprecio, entonces esto me queda menor que 1. Esto vale 100 veces y esto es casi 1, 1 menor que 1. Entonces fíjense cómo al poner el condensador, al no poner condensador de emisor, cómo disminuye muchísimo la ganancia. Mañana lo van a tener que hacer en la práctica con valores. Entonces van a ver cómo el condensador de emisor, poner condensador de emisor hace que varíe muchísimo, que aumente muchísimo la ganancia del circuito. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué uno dice pongo o no pongo el condensador de emisor? Uno lo pone porque uno dice, para la polarización no afecta en nada. Bueno, no afecta en nada, pero si yo no pongo este condensador de emisor, la ganancia de tensión entre este punto y este punto es cerca de 1. En cambio, la ganancia de tensión que tengo acá es casi HF. O sea, y HF es un número grande, mayor que 100. Entonces, bueno, este circuito gana mucho más que este. Preguntas sobre todo lo que vimos de transistores ahora. Dudas que tengan. Chicos, alguno que diga, estamos nada más para... Estamos. ¿Están? Perfecto. Bueno, sé que dudas no tienen porque no entendieron nada, pero traten de releer para mañana y cualquier cosa me preguntan. Pero vean esta parte, más que nada vean los ejemplos, que es la aplicación de HIE y HF. Vean los ejemplos, que es lo que van a utilizar mañana para resolver los circuitos. Estos ejemplos son ejemplos de los circuitos que tienen ustedes para hacer. Si se fijan en el campus van a ver los circuitos y van a ver que son estos que están acá. Bien. Como si fuera poco, también hay parámetros H para el MOSFET. Nada más que son un poquitito más simples que para el transistor. Acá tenemos este modelo. De vuelta, el modelo es exactamente igual para el MOS el MOS de canal de empobrecimiento o de enriquecimiento, es exactamente el mismo modelo. Acá que tenemos un cuadripolo donde tenemos el MOS, vamos a tener la tensión de entrada, la tensión de salida, la corriente de entrada y la corriente de salida. En el modelo, como ya sabíamos que un MOS se comportaba como un circuito abierto, la corriente acá de entrada es 0. Estamos en un circuito abierto. Acá lo que vamos a hallar es la corriente de salida, de drain, en función de la tensión BGS y de la tensión BDS que tenemos acá. El circuito que vamos a utilizar es este, donde tenemos GM, que va a funcionar esto como un generador de corriente controlado por tensión, y esto es una admitancia, es decir, la inversa de una resistencia. Por eso ya ponemos directamente RD. Entonces, el circuito equivalente, bueno, acá vemos cómo lo medimos. GM que medimos es ID dividido BGS cuando BDS es igual a 0. GD es ID dividido BDS cuando BGS es igual a 0. Esta es la forma de medirlo, lo mismo que en un transistor. Pero acá lo importante es cómo hacemos el equivalente del MOS. Fíjense que queda mucho más simple. No tenemos HIE porque es una impedancia infinita, la de entrada. Tenemos un generador controlado. En el transistor era HF por I de base, acá tenemos GM por BGS, es decir que es un generador de corriente controlado por tensión.
Acá en el transistor teníamos la inversa de HV, acá tenemos RD directamente. Un modelito mucho más simple. Podemos trabajar con este modelo. Pero también dependiendo del circuito podemos hacer, recuerden que esto es un Norton, un generador de corriente en paralelo con una resistencia, podemos hacer un tethering nosotros. Entonces recuerdan, podemos pasar de un tethering al Norton, simplemente haciendo la caída de tensión que teníamos acá, a circuito abierto. La caída de tensión que tenemos es, fíjense la polaridad que tiene, más, menos, Gm por Vgs, es decir, la corriente por la resistencia. Entonces el generador de tensión acá que tenemos es Gm por Rd por Vgs. Tiene esta polaridad, positivo hacia abajo. Y Gm por Rd se lo suele llamar mu, que es el factor de amplificación. ¿Cómo medimos Gm? Acá básicamente tenemos en el MOS de empobrecimiento, tenemos esta la ecuación de ID en función de IDCS, en función de Vgs. Hacemos la derivada, Gm es la derivada de la corriente ID con respecto a Vgs y nos queda este término. Y en el MOS de enriquecimiento, de vuelta, hacemos la derivada de ID con respecto a Vgs y nos queda este término. Entonces, bueno, ya directamente con estos valores podemos, que nos dan en el manual, y Vgs es el valor de polarización, ya podemos calcular el valor de Gm. Y el valor de Gm también lo podemos calcular en forma gráfica. Fíjense, haciendo BDS en BDSQ, es decir, BDS igual a 0 de alterna. De vuelta, tomo este intervalo, este otro intervalo y saco Gm. Y RD es la pendiente que tenemos acá, ¿no? Con un valor de BGS de polarización, medimos esta pendiente y nos da GD o la inversa RD. Entonces, bueno, también es bastante simple poder sacarlo. Ahora, ¿cómo trabajamos? Nos dan este circuito. Para la parte de continua no hay ningún problema, esto no está y esto no está. Es un circuito abierto, tienen que polarizar esto. Ustedes ya vieron en la guía de MOS, vieron cómo polarizarlo, es un circuito muy simple. Ahora lo interesante es en la parte de alterna. Para la parte de alterna esto es un corto, así que el surge está puesto a masa. Esto es un corto, por lo tanto RD, este término, está puesto a masa. Esto es un corto, así que esto es masa. Así que fíjense, R1 está en paralelo con R2, y esto es un corto, así que el generador VG está puesto acá, en este punto. Ahora reemplazo el MOS por su circuito equivalente. Fíjense que quedó muy simple. Tengo el generador de corriente, y acá está tensión VG. Que VG es igual a VGS. Bien, ¿cómo lo trabajo? De vuelta, por transferencia de tensiones. Calculo la tensión a la salida. Tengo este generador de tensión, de corriente, por este paralelo. Con polaridad, como tiene este sentido de circulación, tengo más, menos acá, más en masa. Por lo tanto, tengo el signo menos. Me queda el generador controlado por tensión, menos Gm por Vgs, por este paralelo. Ahora, ¿qué hago? Vgs. Pero fíjense que Vgs es lo mismo que Vg. Entonces cambio y después paso Vg dividiendo y ya me queda la transferencia de tensiones. En un paso, directamente colocar el equivalente ya sale automáticamente la transferencia de tensión. Y si uno dice, y si yo quiero utilizar el otro, en vez de el circuito Norton, utilizar el tethering, no, ningún problema, lo puedo hacer. Fíjense, recuerdan que teníamos así, con este generador. Calculo la corriente ID, que es la corriente que circula acá, es este generador dividido estas dos resistencias. Este generador, mu por Vgs, dividido estas dos resistencias. Y la tensión de salida, que es igual a la corriente ID por RD. La corriente ID la tengo, la reemplazo acá, me queda este término. Ahora VG lo paso a este lado, por lo tanto me queda acá. Y uno dice, bueno, pero esto tendrían que ser exactamente iguales. ¿Son iguales? Y sí, bueno, recordemos que mu es Gm por RD. Y fíjense que tengo RD por RD grande, RD chico por RD grande,
y RD chico más RD grande. Esta parte es simplemente un paralelo. Entonces me queda menos GM por RD chica en paralelo con RD grande, y es lo que tengo acá. Y por último, vamos a ver un circuito realimentado. Lo pongo porque hay uno de los problemas en la guía, es este. Entonces tengo este circuito. Ya es un poquitito más complicado. ¿Qué hago? Lo primero, bueno, aparte de polarización, la podemos resolver sin ningún problema. Esto es un circuito abierto. Me queda esta parte, la parte continua. La parte de alterna. Esto es un corto, por lo tanto de esta masa. Esto es un corto, por lo tanto tengo acá. Entonces, bueno, ahora cuando pongo, de vuelta acá puse el circuito, pongo el equivalente. Ya es un poquitín más complicado que el circuito que teníamos anteriormente. No sale de una. ¿Qué tengo que hallar? Tengo que hallar Kirchhoff. Fíjense, acá tengo VG. Por acá va a estar circulando la corriente IG por esta resistencia. Acá tengo un nodo. La corriente que entra es igual a la corriente que sale. Entonces, está entrando IG. ¿A qué es igual? A la corriente que se va por este generador, que es GM por VGS, más la corriente que se va por este paralelo. ¿Cuánto vale la corriente que se va por este paralelo? Y es BD dividido RD chica más RD grande. Entonces tengo, esta es la corriente que se va por el paralelo, y esta es la corriente que viene por este generador controlado, el generador corriente controlado por tensión. Ahora bien, IG a qué es igual. IG es igual a esta tensión menos la tensión que tengo acá. La tensión que tengo acá es VG. Y la tensión que tengo acá es V0. Entonces IG es VG menos V0 dividido RG. Entonces IG lo reemplazo acá. Y otro paso que me queda es decir, bueno, pero fíjense, VGS de este generador controlado es igual a VG. Entonces acá reemplazo VGS por VG. Entonces me queda este término. Acá lo que tengo que hacer es despejar V0 sobre VG. Es decir, despejo en V0 de este lado, me va a quedar VG de este lado y después paso dividiendo. Es un poquitito más complicado y se lo dejo para que lo hagan ustedes porque es un problemita de la práctica. Esta es la forma de encarar. La primera parte es toda la parte teórica para ver de dónde salen los parámetros H y cómo es. Lo importante es a partir de los problemas, que sepan resolver los problemas. Traten de ver para mañana el equivalente del transistor, utilicen el equivalente del transistor simple. Este equivalente de transistor, salvo cuando le pidan el HV, que se lo piden en el primer problema. Después trabajen de esta forma y van a ver que le quedan circuitos muy, muy, muy simples. Traten de para mañana, antes de la práctica, tratar de ver cómo encararían los problemas de la práctica, que los problemas de la práctica son los problemas que vimos acá. Lo mismo que para los de MOS. Chicos, consultas. Con esto no se preocupen si no lo entienden al principio, porque después vamos a volverlo a ver cuando veamos respuesta en baja frecuencia, porque trabajamos con estos modelos. Consultas, chicos. Si todavía están ahí y no se asustaron y no se fueron. ¿Alguno? No, van a tener que, es un tema, bueno, la única ventaja que les voy a decir, esto lo van a volver a ver con Esteban y por lo menos cuando lo vean con Esteban les va a quedar, lo van a tener, van a ir mucho más rápido. Pero mañana con la práctica, cuando hagan los ejercicios con Lucas, van a ver que en realidad es una pavada resolver esto. Esto lo de la teoría le va a servir después como un machete para poder resolver la práctica. Chicos, ¿más consultas tienen? Bueno, mañana cualquier cosa también hablamos de del trabajo número 1, que ya vieron las correcciones, ¿no? Sí.
la reentrega, pero bueno, la mayoría lo hicieron todo, está muy, muy bueno. Bueno, los que tuvieron que hacer la reentrega también lo tenían muy bien. Bueno, chicos, si no terminan más, si no quieren más, quieren hacerme alguna consulta, algo más. Si no, ya terminó la clase con esto. Perdón, yo me fui justo un cachito, así que no sé si ya lo habrán preguntado, pero ¿sabes para cuándo va a ser la entrega de la tarea 3? Mira, eso lo hablamos mañana con Lucas, Bárbaro, que maneja más los tiempos con ustedes para... Lo hablamos bárbaro. mañana. Gracias. Bien. Bueno, Profe, sí, ¿te puedo hacer una consulta de MOSFET? por supuesto, decime. Porque hay un valor que no sé si es BTH o BT o estoy mezclando las cosas. Ahí cuando haces las curvas, A ver, espérate, vamos a ver la teoría de Mohs. Sí. ¿En cuál curva me estás hablando? esas. Sí. A ver, Vos creo que fijate que vos te da BT, BGS, TH, que es el umbral, es para el MOS de enriquecimiento, ¿no? Y el otro tenés el BP, que es para el MOS de canal difundido, que es la tensión a la cual no circula más. ¿A eso apuntaba vos tu pregunta? eso. ¿Mm? Sí, esa. La tensión a la cual no aumenta más la corriente. No, fíjate, una es, en el MOS de enriquecimiento, es este, que vos no tenés canal. A vos te lo venden, no tenés canal. Vos le tenés que poner una tensión, le vas poniendo una tensión hasta que se forma el canal. Esto es la tensión BT, de umbral. A partir de esa tensión vos tenés canal y empieza a circular corriente. Este es en el MOS de enriquecimiento, donde vos el canal lo tenés que formar vos. Ahora, cuando tenés el MOS de empobrecimiento, que es este, vos ya te lo venden con un canalcito. Entonces, si yo lo polarizo en positivo, tengo que el canal aumenta. Y si yo lo polarizo en negativo, el canal empieza a disminuir hasta que llega a una tensión que es BGS off o BP, que se le llama, que se llama tensión de pinch off, que de estrangulamiento. A partir de esa tensión ya no tengo más corriente. En uno, en el de enriquecimiento, en el cual el canal lo haces vos, la tensión BT es la tensión a la cual empieza a conducir. En el otro, en el de canal difundido, empobrecimiento, es la tensión a la cual ya no tengo más corriente. Esas son las dos diferencias Y depende del MOS que estoy utilizando. de la Y tensión gate source, ¿no? bien, acá estamos haciendo la tensión BGS. BT y BP son la tensión BGS. En uno, la tensión BGS a la cual empieza a conducir, y la otra, la tensión acá es la tensión BGS a la cual no tengo corriente. Y en este es la tensión BGS a la cual se forma el canal. Pero siempre es la tensión BGS, esas dos. Y te da, fíjate, acá en este que es de enriquecimiento me figura BGS-TH, ¿no? De umbral en inglés. Por eso lo llamamos BT nosotros. Y en las otras figura como tensión BGS de apagado. Nosotros llamamos BP. Ah, bien, bien. Y ahí en el gráfico, ahí sí, no sé si estaba arriba o abajo. En el gráfico este, Sí, ahí sí ves, acá, eh, pero es un MOS, fíjate, canal P difundido, ¿no? Las curvas están al revés. Este es un MOS de canal N. Fíjate, tengo BGS y acá tengo el valor de BP. bueno, ahí, Sí, eh, la tensión esa donde más o menos se forman las parábolas. acá. ¿Esto me estás hablando acá de esta parte o de este gráfico? De ese, de ese. ¿Este el segundo?
Sí. Sí. ¿Qué valor es eso? Ese es Este, BT. acá fíjate que tengo VGS yo acá. Acá un valor de VGS tengo las corrientes que tengo. Pero ahí donde se formaría la parábola. Acá, Sí, en todos esos valores, sí. en todos estos valores, fíjate que todos estos valores son para, si bien lo vimos para el mod de enriquecimiento, es la zona de saturación te está dando. ¿Ves que acá se forma la parábola? Cuando VGS es menor que VT. Esto en el mod de enriquecimiento, ¿no? En el mod de empobrecimiento no te lo da el fabricante. Pero básicamente tirando valores uno podría llegar a sacarlo. Habría que hacerlo, sí, digamos, no lo calculé nunca. ¿Te lo piden acá en la práctica? No. No sé si o estoy haciendo cualquier cosa o sí. ¿Por qué? ¿Qué te pide? No lo tengo acá, la tarea. ¿Qué te pide la tarea? Graficar así las curvas y yo estaba Sí, poniendo ahí ese valor corte. eh, sí, bueno, lo que tenés que hacer lo vas graficando y lo vas tomando este punto, este punto y trazar la parábola, sí, la trazás de este punto. La pero calculás con el cursor. estaba marcando ahí esos puntos y quería poner qué valor de tensión era y cómo se llamaba. Poner la tensión límite de parábola. No tiene un valor, digamos, es el valor que hace separar las dos. Me voy a fijar a ver cuál es, pero no encontré que tenga un valor, una curva definida, ¿no? Para la forma de enriquecimiento y cuando pasamos de la zona lineal a la zona de saturación, en el mod de empobrecimiento, digamos, no hay una ecuación precisa. En el mod de enriquecimiento sí te lo dice, cuando es mayor BDS es mayor que BGS menos BT. Ah, bien, Acá bien. no tiene, acá en este no tiene. Bueno, gracias. Chicos, ¿alguna otra consulta? Bueno, entonces, bueno, nos vemos mañana en la práctica a las 3. Bueno, hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego.